Hola familia. La historia de hoy trata sobre Lucía Guerra y su apasionado reencuentro. La noche en Barcelona era un lienzo de luces y sombras, un juego de reflejos en las calles empedradas del barrio de Sarriá. El aroma de jazmín flotaba en el aire, mezclado con el perfume caro de los transeúntes que se dirigían a los exclusivos eventos de la élite barcelonesa. Yo estaba entre ellos. Vestía un vestido negro de satén con un escote que apenas sugeriría más de lo que mostraba, abrazando mi cintura con la precisión de un amante experto. Mis tacones de aguja resonaban sobre la piedra antigua y el suave tintineo de mis pendientes de diamantes recordaba el lujo al que estaba acostumbrada. Pero nada de eso importaba esta noche. Esta noche no se trataba de apariencia, sino de recuerdos. Porque lo vi. Habían pasado 5 años, 5 largos años desde que Javier Hernández había desaparecido sin dejar rastro, y ahora, de pie junto a la barra de mármol del exclusivo club privado Palacio de los Condes, me observaba como si el tiempo no hubiera pasado. Su cabello oscuro caía sobre su frente con esa descuidada elegancia que siempre había odiado y amado al mismo tiempo. Su traje negro impecable contrastaba con la rebeldía de su actitud, y su boca, esa boca que alguna vez susurró mi nombre en la penumbra de habitaciones prohibidas, se curvó en una sonrisa que era puro veneno. Mis manos se crisparon sobre la copa de champán. Marcos notó mi tensión. ¿Estás bien, amor?, preguntó mi esposo, su voz baja pero firme. Asentí, forzando una sonrisa, mientras deslizaba mis dedos enguantados por su muñeca. Marcos Guerra era un hombre de poder, acostumbrado a la sumisión de los demás. No podía permitirme flaquear. Pero entonces un leve roce en mi espalda, apenas un susurro de tacto a través del fino satén, una corriente eléctrica que me recorrió la piel. Lucía. Su voz a mi espalda, pronunciando mi nombre como si aún tuviera derecho a hacerlo. Mi mundo se detuvo. Javier no debía estar aquí. No después de haberme dejado con una carta y un adiós silencioso. No después de haber destrozado todo lo que yo era. Pero ahí estaba, tan cerca que podía oler la mezcla familiar de tabaco y madera de sándalo en su piel. Esa piel que una vez había sido mía. Tragué saliva, ataviándome con la mejor máscara de indiferencia que pude reunir. Tienes agallas para venir aquí, Javier. Él sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. Y tú sigues usando el mismo perfume, Lucía. Aunque pensé que Marcos te haría cambiarlo. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano, escondida tras mi bolso de diseñador. Marcos notó la tensión entre nosotros, su mirada afilada moviéndose entre Javier y yo. ¿Nos conocemos? Su tono no era cortés, sino letal. Javier no se inmutó. Siempre había sido bueno en el juego de poder. No personalmente, pero su esposa y yo compartimos una historia. El aire se congeló entre los tres. Marcos apretó la mandíbula. Yo sentí una ola de calor subir por mi cuello, no de vergüenza, sino de ira. Una historia que terminó hace mucho tiempo, dije con frialdad. Javier inclinó la cabeza con esa misma expresión de depredador que recordaba demasiado bien. Eso es discutible. Sus palabras se deslizaron sobre mi piel como un roce de seda, pero no podía permitirme sentir. No ahora, no con Marcos tan cerca. La noche continuó como si nada hubiera pasado. Una nota secreta, medianoche en el Palacio Real. Como si mi mundo no se hubiera tambaleado por completo. Los brindis, las conversaciones banales, los besos formales en la mejilla. Todo era parte del teatro de la alta sociedad. Pero en mi mente, la presencia de Javier era un fuego latente. Cuando Marcos se distrajo con un colega, sentí su aliento cerca de mi oído. Te ves hermosa, princesa. Ese maldito apodo. Me giré con furia, pero él ya se alejaba con una sonrisa arrogante en los labios. Y entonces noté algo en mi copa, un pequeño papel doblado. Mi corazón se aceleró. No podía ser. Con manos temblorosas lo desdoblé bajo la mesa. Mañana, medianoche, el mirador del Palau Real. No llegues tarde. Nada más. Ni firma, ni promesas.
Solo una invitación al peligro. El reloj marcó las 11:58 cuando me detuve frente a la imponente silueta del Palau Reial de Barcelona. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, mientras las luces de la plaza proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines. Mi corazón latía con un ritmo frenético. No debería estar aquí, no después de lo que pasó en el club. Pero mis pies me habían traído de todos modos. Llevaba un abrigo largo de lana negro, pero debajo mi cuerpo estaba envuelto en un vestido burdeos de terciopelo con un escote que deslizaba la tela sobre mi piel como una caricia invisible. Las medias de encaje, ocultas bajo la tela, eran un secreto que solo yo conocía. Y los tacones negros de Louboutin resonaban en la soledad de la plaza como un eco de mi indecisión. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si no venía? ¿Y si todo esto era una broma cruel de un fantasma del pasado? Entonces sentí su presencia. Siempre llegas 2 minutos antes. Su voz grave y rasposa flotó en el aire. Cerré los ojos un instante, inhalando el aroma familiar de su perfume amaderado, antes de girarme lentamente. Vestía un abrigo de cuero oscuro, con las manos metidas en los bolsillos y una media sonrisa dibujada en los labios. Sus ojos me recorrieron lentamente, con la misma intensidad que recordaba de aquellas noches prohibidas. Podría decir lo mismo de ti, murmuré. Un roce invisible. Dime por qué me hiciste venir, Javier. ¿Por qué no terminamos lo que empezamos? Me reí, pero no hubo humor en mi risa. Terminamos hace 5 años. ¿Seguro? Se inclinó un poco, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo a través de la tela. Sus dedos rozaron el borde de mi abrigo, recorriéndolo con lentitud. Mi respiración se volvió pesada. Javier siempre tuvo el don de leer mi cuerpo mejor que yo misma, sabía cuando me tensaba, cuando mis labios se entreabrían apenas un poco, cuando mi pecho subía y bajaba con ansiedad contenida. Y lo estaba usando en mi contra. Déjate de juegos, susurré, pero mi voz no sonó firme. Javier sonrió, dejando caer su mano de nuevo en su bolsillo. No estoy jugando. Estoy recuperando lo que es mío. Lucía. Estoy recuperando lo que es mío. Mi corazón dio un vuelco. Nos quedamos en silencio, solo el viento bailaba entre nosotros. Javier sacó un cigarro, encendiéndoselo rápido. ¿Y qué esperabas? ¿Que te esperara después de que desapareciera sin explicación? Comenté de repente. Él exhaló el humo lentamente. No. Pero sé que no lo amas. Mi furia explotó. No tienes derecho a decir eso, Javier. Me miró con esa intensidad que hacía que me sintiera desnuda, incluso en el frío de la noche. Dio un paso adelante, yo retrocedí otro paso. Mi espalda chocó contra su mano. Se apoyó junto a mi rostro, encerrándome en una pared invisible. Si lo amaras, no estarías aquí. Mi pecho subía y bajaba aceleradamente. Intenté responder, pero mi lengua se enredó en la verdad que no quería admitir. Javier inclinó el rostro, acercando su boca a mi oído. Sigo recordando cómo gemías mi nombre. Un jadeo escapó de mis labios antes de que pudiera evitarlo. Mi mano se cerró en un puño, golpeando su pecho con frustración. Te odio. No me odias, princesa. Me deseas. Y entonces su mano subió por mi muslo, atrapada en la fina tela de mi vestido. Mi piel ardía bajo sus dedos, aunque su contacto fue apenas un roce. Pero yo sabía lo que vendría después, sabía lo que Javier hacía con una mujer cuando la atrapaba entre sus redes. Te odio. Pero mi cuerpo dice lo contrario. Me giré bruscamente, escapando de su toque, intentando recomponer mi respiración. ¿Esto fue un error? Me alejé a grandes pasos, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Pero justo antes de que me fuera, escuché su última advertencia: te haré tiempo, Lucía. Pero cuando vuelvas a buscarme, serás tú quien ruegue por más. No respondí. No podía. Porque en el fondo sabía que tenía razón. La madrugada en Barcelona estaba teñida de un silencio inquietante cuando llegué a casa.
La mansión Guerra se alzaba imponente en el barrio de Sarriá, sus ventanales reflejaban la frialdad de una jaula dorada. Atravesé el vestíbulo con pasos apresurados. El eco de mis tacones retumbaba en los muros de mármol. Mi piel aún ardía por el roce de los dedos de Javier, mi mente, atrapada en el veneno de sus palabras: cuando vuelvas a buscarme, serás tú quien ruegue por más. No, no volvería. Pero cuando empujé la puerta de nuestra habitación, mi sangre se congeló. Marcos me estaba esperando, vestido aún con su traje, sentado en el sillón junto a la chimenea. Sostenía una copa de whisky en una mano y una expresión impenetrable en el rostro. «Llegas tarde». Su voz fue un filo de navaja. Respiré hondo, quitándome el abrigo lentamente, intentando ocultar el temblor en mis manos. Estuve con Lucía, mentí con la facilidad de quien lo ha hecho demasiadas veces. Marcos observó mi reflejo en el espejo mientras me acercaba al tocador. Yo evitaba su mirada. Lucía, murmuró con una sonrisa seca. Qué curioso. Porque hablé con su marido hace una hora y me dijo que estaban en Segovia desde esta mañana. Mi estómago se encogió. Maldición. Mi esposo se levantó con calma, dejando el vaso en la mesa de cristal. No soy un idiota, Lucía. Mi pulso se disparó. Sabía algo. Pero Marcos nunca levantaba la voz. En cambio, se acercó, deteniéndose a centímetros de mi espalda. Su aliento acarició mi cuello cuando deslizó los dedos sobre la tela de mi vestido. No me importa lo que hagas en tu tiempo libre, susurró, siempre y cuando recuerdes a quién perteneces. Su mano se cerró en mi cintura. No era un gesto violento, pero tampoco cariñoso. Era una advertencia. Mi corazón se encogió en mi pecho. Eres mía, Lucía, sentenció, como si fuera un contrato que nunca podría romper. Quería responder, quería decirle que no, que nunca fui suya. Pero si algo aprendí en estos años es que Marcos no era un hombre con el que se jugaba. Así que simplemente asentí, sin girarme. Claro, amor. Esa noche, mientras él dormía junto a mí, mi mente estaba en otra parte. En otro hombre. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la calidez de Javier, la cercanía de su boca al susurrarme aquellas malditas palabras: «¿Me deseas?». Y lo odiaba. Odiaba que cada parte de mi cuerpo reaccionara ante él. Odiaba que, aunque Marcos tenía sus manos sobre mí, era Javier quien estaba en mi cabeza. El insomnio me consumió hasta la madrugada. Me rendí. Me levanté. Caminé hasta el vestidor y saqué la caja que había escondido meses atrás. Dentro, una pequeña llave de bronce descansaba sobre un pedazo de tela de seda negra. Era una reliquia de mi pasado. Una llave que abría una puerta que nunca debí volver a cruzar. Pero la cerré en mi puño y tomé mi abrigo. La noche aún cubría la ciudad cuando llegué al callejón discreto de Gracia. Pasé desapercibida entre los jóvenes que salían de los bares. Mis pasos me dirigían a un edificio discreto de fachada desgastada y sin nombre. Conocía este sitio demasiado bien, un club privado, un lugar prohibido. Encajé la llave en la cerradura y la puerta se abrió sin resistencia. El interior estaba envuelto en penumbra, iluminado solo por velas y lámparas rojas que proyectaban sombras misteriosas. La música era baja, sensual. El murmullo de la gente se mezclaba con el chasquido del hielo en las copas. Mis tacones resonando en la madera. No tardé en encontrarlo. Javier estaba en la barra, con una copa en la mano y una mujer apoyada peligrosamente cerca de su oído. Ella reía, demasiado confiada. Un puñal de celo se clavó en mi pecho. Caminé hacia él con una seguridad que no sentía, hasta que Javier levantó la vista y me vio. Su sonrisa se desvaneció. Los ojos de la mujer a su lado me recorrieron con una mezcla de curiosidad y fastidio. Javier, cariño, ¿quién es ella? Él no respondió de inmediato. Solo dejó su copa sobre la barra, levantándose lentamente. Ella es el motivo por el que no puedo tocar a ninguna otra. Mi respiración se aceleró. La mujer bufó,
girándose con un gesto de fastidio antes de perderse entre la multitud. Pero yo apenas lo noté, porque Javier ya estaba frente a mí. «¿Sabía que vendrías?», susurró. Sus dedos rozaron mi muñeca, su pulgar deslizándose con lentitud sobre mi piel. Mi cuerpo reaccionó como si su toque fuera un veneno dulce. «Me odias, pero no puedes mantenerte alejada». Quise negarlo. Pero había venido hasta aquí. «No sé por qué estoy aquí», murmuré. Mis labios se entreabrieron en un suspiro ahogado cuando su mano subió por mi brazo, atrapándolo. Me besó. Y yo lo besé de vuelta. El mundo desapareció. No había Marcos, no había reglas, no había miedo. Solo Javier. Solo su boca, su lengua, su aliento y el fuego que nunca había dejado de arder. El beso no debió ocurrir. ¿Pero ocurrió? Las paredes del club se desvanecieron, el murmullo de voces se convirtió en un eco lejano. Solo existíamos nosotros, Javier y yo, atrapados en un tiempo suspendido donde cada roce de su boca era una maldición y un deseo prohibido. Sus manos descendieron lentamente por mi espalda, sus dedos apenas rozando la tela de mi vestido, un roce que sabía a promesa rota. Cuando nos separamos, mi respiración estaba entrecortada y su mirada oscurecida por algo más que deseo. «Dime que no sientes nada», susurró. Podría haberlo hecho. Pero hubiera sido mentira. «No puedo», admití en un susurro casi inaudible. Javier cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran su propia condena. Pero entonces un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí una presencia, una sombra observándonos. Me giré instintivamente y lo vi. Marcos, de pie en la entrada del club, con su impecable traje negro y sus ojos fijos en nosotros. En mí. El silencio fue letal. Los segundos se alargaron hasta volverse insoportables. Su mirada no expresaba ira, no había furia en su postura. Había algo mucho peor, frialdad. Javier también lo notó. Se giró lentamente, sus músculos tensos en alerta. Marcos dio un solo paso al frente. «Lucía. Ven aquí». Su tono era suave, casi demasiado. Un tono peligroso. Mi cuerpo no se movió. No podía. Marcos inclinó la cabeza levemente. «No me hagas repetirlo». Mi garganta se secó. Sabía lo que esto significaba. Pero antes de que pudiera decidir, sentí la mano de Javier deslizarse por mi muñeca en un gesto casi imperceptible. Un recordatorio: no estás sola. Y entonces lo hice. Por primera vez en 5 años, desobedecí. No me moví. No avancé hacia Marcos. Me quedé al lado de Javier. Un tenso silencio llenó el aire. Los ojos de Marcos pasaron de mí a Javier con una evaluación meticulosa. Luego dejó escapar una leve exhalación. «Interesante», murmuró. Dio otro paso adelante, pero no se dirigió a mí. Se dirigió a Javier. «Tienes agallas, Hernández. Pero no te equivoques, no tienes ni idea de con quién estás jugando». Hugo no se inmutó. Siempre había sido el hombre que no temía a nadie, pero esta vez, su mandíbula se tensó y supe que lo entendió. Marcos no hacía amenazas vacías. La tensión en el aire era insoportable. «Déjala en paz», dijo Javier con firmeza. Marcos se limitó a esbozar una sonrisa, ladeando la cabeza. ¿Por qué haría eso? Javier avanzó medio paso, protegiéndome con su cuerpo. «Porque no es tuya». Mi corazón se detuvo. Marcos observó a Javier con una calma perturbadora. Luego su mirada se posó en mí. «¿Es eso cierto, Lucía?» Mi pecho subía y bajaba con rapidez. Mi mente gritaba que me quedara en silencio, que no hiciera algo de lo que no pudiera volver atrás. Pero entonces recordé, cada noche de soledad, cada mentira, cada vez que me sentí invisible al lado de Marcos, cada vez que su toque me hacía sentir como una posesión y no como una mujer. Y luego miré a Javier. El hombre que me había roto. El hombre que me había amado como nadie. El hombre que, a pesar de todo,
siempre fue mi debilidad. Respiré hondo y tomé su mano. Sí. Es cierto. El club entero pareció quedar en silencio. Marcos nos miró durante lo que parecieron siglos. Entonces sonrió. Pero fue una sonrisa vacía, una sonrisa que heló mi sangre. Bien, dijo simplemente. Y sin decir nada más, se giró y se marchó. Solo entonces entendí, no ganó la batalla, pero tampoco la perdió. Y eso lo hacía aún más peligroso. Esa noche Javier y yo dejamos el club juntos. Caminamos en silencio por las calles de Barcelona. La ciudad dormía a nuestro alrededor. Sabía que lo que acababa de hacer cambiaría mi vida para siempre. No había vuelta atrás. Javier me llevó a su apartamento, un ático con vistas al Passeig de Gracia, las luces de la ciudad brillando como un mar de diamantes bajo nosotros. Nos quedamos en la terraza. El aire nocturno nos envolvió. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Lo miré, buscando la respuesta en lo más profundo de mí. Sí. Él asintió lentamente. Su mano en mi cintura, su otra mano rozando mi rostro con un gesto que contenía promesas silenciosas. Yo también. Pero el miedo no me impidió inclinarme hacia él. El miedo no me impidió dejar que sus labios me atraparan de nuevo. Porque aunque la guerra aún no había comenzado, ya había elegido mi bando. Y el precio por ello estaba a punto de descubrirse. Amigos, si les ha gustado esta historia, no olviden darle me gusta y compartir su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos. Gracias por su apoyo.